Mateo capítulo 5. Vamos a hacer lectura, hermanos, de los 12 versículos primeros de este capítulo. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por este tiempo de predicación. Y queremos, amado Padre, que nos ayudes a comprender lo que es la verdadera felicidad. Una felicidad que quizás o es malentendida, o es una felicidad que es esquiva, o es algo que quizás ni siquiera conocemos. Pero Padre, hemos de saber que se trata de la felicidad que proviene de ti. Y por eso necesitamos conocerla. Así es que habla, Padre bendito, a tu iglesia. Habla en lo más profundo de nuestro corazón para que seamos convencidos de cómo es que debemos nosotros ser conducidos en esta vida. De qué debemos nosotros verdaderamente gloriarnos en la felicidad que tú has llamado, que tú has definido en tu palabra. Así es que, Padre, queremos hoy postrarnos delante de tus pies para que seas tú tratando con nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy hice nuevamente un alto en el camino del Evangelio de Juan, porque quiero tratar con una bienaventuranza en particular. Una bienaventuranza que tiene que ver con esos días caóticos. Una bienaventuranza que tiene que ver quizás con la experiencia diaria de todos nosotros, hermanos. Una bienaventuranza que hoy, de manera particular, lo leíamos también desde las páginas de Jeremías, allá en el capítulo 9, como las lágrimas eran como ese recurrente en cada uno de esos versos. Y usted ya sabrá quizás a qué bienaventuranza estoy hablando. Es a aquella que dice en el versículo número 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, cuando una persona atiende el llamado del Evangelio y cree en Cristo, hay algo particular que ocurre en su vida. Y es que encuentra un gran tesoro, encuentra el núcleo de la verdadera felicidad, de lo que la Biblia llama bienaventurado. ¿Y esto cómo es posible o cómo se experimenta? Bueno, sencillamente cuando una persona es expuesta al Evangelio y cree en la persona del Señor Jesucristo, pues lo primero que va a ocurrir es un cambio radical en su vida, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con esa persona? Esa persona que ha creído en Cristo es trasladada del dominio del pecado al reino de Jesucristo. Y el reino de Jesucristo es un reino bienaventurado. Ese reino, hermanos, es el que Mateo, el evangelista, lo llamó
el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y es un reino, hermanos, que hoy es manifiesto, pero de una manera espiritual, siendo evidente allí donde Cristo gobierna. Y es en el corazón del creyente. Allí está el reino de Cristo. Por eso es que más adelante, quizás en este mismo evangelio, ese reino es expresado no solamente desde las palabras del último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, sino que comienza a hacer esa predicación del inicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad, amados hermanos, que el primer mensaje público de nuestro Señor Jesucristo haya sido arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que ver con el reino de Jesucristo. Y es precisamente, hermanos, este sermón del monte que se constituye en 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Es allí, en el sermón del monte, donde el Señor nos muestra cómo es la vida de aquellos que han respondido al llamado. ¿Cómo es la vida de aquellos que ahora son parte del reino de los cielos? ¿Y cómo comienza este sermón del monte? Pues con las bienaventuranzas. Comienza con las bienaventuranzas. Hermanos, las bienaventuranzas son, por así decirlo, ese retrato espiritual de los hijos del reino. Es decir, si usted se para frente a un espejo, ciertamente usted va a ver lo que usted es. Cuando usted se para como cristiano frente a las bienaventuranzas, ahí usted va a encontrar una radiografía, una imagen de lo que usted es, de lo que usted debe ser como ciudadano del reino de los cielos. Y es allí, hermanos, en las bienaventuranzas que nosotros encontramos lo que muchos han llamado la escalera de la felicidad. No es una escalera superficial, no nos habla de una felicidad extraña, efímera, no es una felicidad que es hueca o vacía, no, se trata de la felicidad que nace solo de la relación que tiene el hombre para con Dios. Solo es bienaventurado el que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede hablar, no ha gozado de la bienaventuranza. Solo los que han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, sencillamente si somos agudos en el contexto de este versículo 4, recuerde usted que el Señor dice, o más bien, Mateo dice desde el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, este sermón era para sus discípulos. Este sermón es para cristianos. Así es que, hermanos, de esta misma manera nosotros vamos a darnos cuenta que la verdadera felicidad se encuentra únicamente cuando hay una relación con Dios mismo. La primera bienaventuranza declara, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Allí usted lo encuentra en el versículo 3. Ser pobre en espíritu no significa tener una baja estima, ¿sí? Ay, no, de estarse lamentando, de pobrecito yo, es que miren cómo soy de miserable y como mostrándose a los demás lo mal que estamos. No, eso no es de lo que nos está hablando la primera bienaventuranza. Ser pobre en espíritu significa es reconocer nuestra propia bancarrota espiritual delante de Dios. No es de la manera hipócrita de reconocer la bancarrota del otro, ¿sí? Ay, pobre mi hermano, que mírenlo tan necesitado, mírenlo cómo cojea en la vida cristiana. No, esa no es. La verdadera, el verdadero significado de los pobres en espíritu son los que se miran a sí mismos y encuentran que son deudores delante de Dios. Es admitir que no se tiene nada que ofrecer. Es meter la mano en el corazón y encontrar que está vacío, que no hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos y que dependemos, por tanto,
de aquel que es rico en misericordia, que es rico en gracia, y es Dios. Él es el bienaventurado cuando considera que es pobre en espíritu. Y es a estos a quienes Dios mira con su favor, es a estos a los que Dios les atribuye de su gracia. Es como bien lo dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 66, versículo 2, cuando Dios dijo: miraré a aquel que es pobre. Y en este contexto, hermanos, que es pobre espiritualmente, porque no crea usted, hermanos, que estamos hablando o que Isaías estaba hablando que solamente Dios va a mirar a los que económicamente son pobres y a los ricos no los mirará. No, él está hablando al pobre en espíritu y dice: miraré a aquel que es pobre, y lo aclara, y humilde de espíritu. A él mirará Dios. Pero ¿qué otra característica nos presenta Isaías? Él dice: y que tiembla a mi palabra. Hermanos, esto pareciera una redundancia y debiéramos considerarlo así. ¿Por qué? Porque el que tiembla a su palabra es porque es humilde. Nadie puede decir: soy humilde, pero no me causa nada la palabra de Dios. El que es verdaderamente humilde en espíritu, el que es pobre en espíritu, es porque tiembla ante la palabra del Señor. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios obra en un corazón, ¿sabe qué produce? Produce humildad. Lo que tanto necesitamos lo produce el Espíritu. Él es quien produce la humildad verdadera. ¿Y cómo se ve esto? Pues se ve en un cambio auténtico, en un cambio radical. Ese orgullo que nos gobernaba, pues comienza a desaparecer. Esa autosuficiencia se empieza a derrumbar. El yo, ese ídolo tan grande que todos los seres humanos tienen, el yo, deja de ocupar el centro del trono. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está humillando. Entonces, amados hermanos, Cristo es quien pasa a gobernar en la vida del creyente. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando les escribió a los Gálatas? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque el Espíritu produjo humildad en su corazón. Le mostró su pobreza y se quitó el apóstol de ese trono en el cual él gobernaba y dejó que Cristo le gobernara. Y es allí donde comienza la verdadera felicidad, hermanos. La verdadera felicidad, el camino, la escalera bienaventurada que nos presenta aquí Mateo. La verdadera felicidad, hermanos, no es confiar en nosotros mismos. Nunca va a encontrar usted felicidad si usted confía en sí mismo. La verdadera felicidad comienza en la dependencia absoluta en aquel que lo tiene todo, en aquel que lo es todo, en Dios mismo. Pero hermanos, el día de hoy nos vamos a acercar a la segunda declaración. Y yo creo que es una de las declaraciones más sorprendentes que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar la segunda bienaventuranza. Se trata de una palabra que, a primera vista, pareciera ir en contravía de todo lo que el mundo entiende por felicidad, ¿sí? El Señor Jesucristo dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran. Va en contravía, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ser feliz el que llora? Pero allí no hay felicidad. Uno piensa que la felicidad es andar con una cara de ponqué, con una sonrisa a flor de piel, riendo, saltando como Heidi por las praderas, ¿verdad? Pero eso no es la felicidad que nos presenta acá. Nos dice, bienaventurados los que lloran. Y nos da la razón, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, para muchos esta afirmación les resulta difícil comprenderla. ¿Cómo puede el llanto estar relacionado con la felicidad? ¿Cómo? Y el mundo se rasga las vestiduras y dice, eso es imposible, es una religión de locos. ¿Cómo puede alguien ser llamado bienaventurado en medio de la aflicción? Explíqueme eso. Solamente el cristiano podrá dar respuesta.
siempre y cuando entienda esta bienaventuranza. Estas palabras, hermanos, no son un error. Aquí no hay equivocación. Aquí no hay una exageración, no. Aquí lo que tenemos es una verdad profunda del reino de los cielos. Una verdad que ha sido pronunciada por aquel que conoce cada uno de nuestros corazones. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones y Él es quien lo pronunció estando en la tierra y vino ahora a revelar la verdad que hay en nuestro corazón. Hay aflicciones, hermanos, hay llanto, hay lágrimas, hay dolor. Y ahora el Señor Jesucristo nos va a mostrar el camino de la bienaventuranza. Por eso, hermanos, esta segunda bienaventuranza está íntimamente ligada con la primera, ¿sí? No son bienaventuranzas aisladas. Una va concadenada a la otra. Es una escalera, como bien lo presentábamos en un principio. Es necesario el primer escalón para poder llegar al segundo escalón. El que es verdaderamente pobre en espíritu no puede permanecer indiferente. Su corazón es sensible, ¿sí? Su conciencia es despertada y su alma es afligida delante de Dios. Hermanos, el llanto del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo no es simplemente una emoción pasajera, como que hoy me machuqué, o como que hoy se me perdió la billetera, o como que hoy perdí un pariente y murió. No, hermanos, no es una emoción pasajera. No se trata de una tristeza causada por las dificultades de la vida. No, hermanos. Aquí de lo que nos está hablando el Señor es de una aflicción que es más profunda. De una aflicción que cuando usted se sienta a meditar en su condición de vida dice, pero ¿cómo llegué a este asunto? ¿Cómo puedo salir? Esto es imposible para mí. ¿Por qué estoy triste? Hermanos, se trata de una aflicción que tiene que ver con nuestro pecado. Que tiene que ver con nuestro pecado. Mire, es una aflicción que tiene que ver con lo que somos nosotros y lo que es Dios. Dios es santo y yo soy pecador. Y si el Espíritu Santo realmente me despertó a vida, me despertó mostrándome mi condición, mostrándome que soy pobre en espíritu. Y eso me debe llevar automáticamente a llorar por mi pecado. Para el mundo, por eso les digo que esta enseñanza les resulta absurda. Le resulta absurda. Mire, para el mundo, el dolor es el dolor diario, el dolor común, el dolor de una aflicción, de una enfermedad, de una pérdida, de perder dinero. Y el mundo va en una correría tremenda de querer buscar la felicidad. La felicidad conforme a lo que ellos definen felicidad. ¿Cuál es la felicidad de este mundo? Ellos quieren buscar el placer, ellos quieren buscar el dinero, ellos quieren buscar tener una comodidad en el entretenimiento y en las comodidades. Eso es lo que busca el mundo. Y cuando lo encuentra, dice, soy feliz. Pero solo basta que usted disfrute con aquella cosa que no tenía y que ahora la tiene. Y inmediatamente ya hay insatisfacción. Ya no quiero esto, quiero lo otro. ¿Qué pasó con la felicidad? Pues era una felicidad efímera, era una felicidad pasajera, o era una felicidad que no llena. Hermanos, el mundo nos hace creer que si nosotros cambiamos nuestras circunstancias externas, entonces seremos felices. Es decir, no, es que si yo tuviera un poquito más dinero, es que si yo tuviera un mejor trabajo, es que si yo pudiera cambiar los zapatos, es que si yo pudiera, y usted puede cambiar esas cosas. Eso es lo que el mundo nos ofrece, que el problema está en las circunstancias y que es allí donde usted va a encontrar la felicidad. Y fíjese usted que así es la publicidad para vender cualquier cosa.
lo que sea. En últimas, lo que le están vendiendo lo va a hacer feliz. ¿No es así? Esa es la verdad, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, con esta bienaventuranza, nos muestra que la verdadera felicidad no depende de lo externo, no, sino de una obra interna que solo Dios puede hacer en el corazón. Por eso, hermanos, cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, Él está haciendo una declaración sublime. Él está declarando que son felices aquellos que han sido quebrantados espiritualmente, a los que han aprendido a lamentar su vida de pecado, a quienes se lamentan de su condición caída y que ahora reconocen su necesidad de Dios. Ellos son bienaventurados, son bienaventurados. A estos y solo a estos, a los creyentes, el Señor les promete una consolación verdadera, una consolación que no viene del mundo, sino de Dios mismo, de Dios mismo. Esa es la verdad, hermanos, que hoy quiero que consideremos, confiando que el Señor, por medio de su palabra, nos ayude a examinarnos y con ese examen resultemos humillados y llevados a la única felicidad que permanece, no efímera, no temporal, sino una que permanece. Así es que, hermanos, para ello quiero abordar algunos asuntos. Y lo primero que quiero que entendamos es que hay aflicciones, ¿sí? Hay aflicciones, pero así como creemos que hay aflicciones, hermanos, hay aflicciones que son bíblicas, que son genuinas, pero hay otras que no son genuinas. No son genuinas. Me explico. Cuando hablamos de aflicciones bíblicas o genuinas, es de las que nos está hablando el Señor en esta bienaventuranza, porque cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, la pregunta es, ¿y por qué llora? ¿Sí? ¿Por qué se aflige? ¿Cuál es su dolor? ¿Sí? ¿A qué tipo de aflicción se está refiriendo el Señor Jesucristo? Y la respuesta es que no todas, óigase bien, no toda tristeza, no toda lágrima, no toda experiencia dolorosa entra automáticamente en esta bienaventuranza. Porque piense usted en el ladrón. ¿Sí? Mire, le va a robar la cadena y tal, y fue y, no logré robarlo, y más encima me agarraron a patadas y se puso a llorar, y lo lamentó, tristeza en su corazón. Entonces, pero recuerdo lo que dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, ¿sí? No, hermanos, esa no es una aflicción genuina. Por eso es importante, hermanos, que nosotros consideremos con sumo cuidado cuál es la aflicción genuina, cuál es la aflicción bíblica de la que está hablando nuestro Señor. Bueno, hablar de aflicciones bíblicas, podemos nosotros afirmar que, como bien lo dice la Biblia, son aquellas que no presentan, o más bien, arrancando, la base es que la Biblia nos dice que hay aflicciones, ¿sí? No presenta la aflicción como algo ajeno a la vida del creyente. Eso es lo primero, esa es la base de donde debemos arrancar. El creyente va a sufrir, el creyente va a experimentar aflicción. Hay quienes llegan a pensar que llorar, que lamentarse o expresar dolor es señal de debilidad espiritual. Y eso no es así. Porque bien lo dice la Escritura, bienaventurados los que lloran. Y si nosotros fuimos atentos a la lectura de los 12 versículos, usted se va a dar cuenta, listo, sí, hay otros que dicen bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero ya solamente con eso, tener hambre y sed ya es aflicción, hambre y sed de justicia, tener necesidad. Pero fíjese cómo va terminando las bienaventuranzas, los que padecen persecución, los que por mi causa son vituperados, etcétera, etcétera. Esta es la característica que va a marcar la vida de un cristiano. Es decir, la aflicción va a acompañar al cristiano. Por eso no debemos considerar que porque soy cristiano, pues no me va a pasar nada.
No, hermanos, la Escritura nos muestra todo lo contrario. El pueblo de Dios, aún los hombres más maduros en la fe, han llorado profundamente. ¿No lo leíamos hoy en el capítulo 9? ¿Cómo el profeta lloraba? ¿Lloraba? Un ejemplo, Abraham, un gigante en la fe, ¿verdad? Sí. Por allá en el libro del Génesis se nos dice que Abraham lloró. ¿Lloró por qué? Porque su esposa murió. Murió. ¿Es un llanto genuino? Sí, claro que es genuino. Llorar por la pérdida de su esposa. Sus lágrimas no fueron por la falta de confianza en Dios. No, sus lágrimas fueron la expresión natural de un corazón que amaba a su esposa, que sufría por su pérdida. Hermanos, eso en el día de hoy es el corazón del cristiano que llora porque la condición, por la relación de su matrimonio se está rompiendo y llora por ello. Porque no quiere perder a su esposo o a su esposa. Bueno, es una aflicción genuina, ¿verdad? Pero yo creo que una de las lágrimas más notorias que encontramos en las Escrituras es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y por allí pasamos desde el Evangelio de Juan. El Evangelio nos dejó registro que el Señor Jesucristo lloró, ¿verdad? ¿Cuándo lloró el Señor Jesucristo? Cuando murió su amigo Lázaro. Él lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Sí? El Hijo de Dios, escuche bien, el hombre perfecto, el hombre sin pecado alguno, él allí, en ese momento histórico, derramó lágrimas por la muerte de su amigo. ¿Esto qué nos enseña? Que hay un llanto legítimo, ¿verdad? Que hay un llanto santo, que hay un llanto que es agradable a Dios, que hay pesar en el corazón del creyente. Ahora, también, de manera más general, podemos ver que es una aflicción genuina toda aquella que experimentan los creyentes por medio de las adversidades, por medio de las pruebas, por medio de la soledad, por medio del dolor. Cuando el corazón del creyente se vuelve a Dios en busca de ayuda, es allí cuando viene la prueba y el corazón se entristece, pero para buscar a Dios. Hermanos, no se trata de un llanto desesperado. No se trata de un clamor irreverente. No se trata de gemidos gritando de aquí para allá de manera desconsolada. No, se trata de un clamor a Dios. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, sufro. Y es en esos momentos, hermanos, que el creyente no huye de Dios, sino que corre a Dios. Esa es la aflicción verdadera, la aflicción que lo lleva a Cristo, que lo lleva a Dios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de David. Mire, David anhelaba una comunión íntima con Dios. David realmente amaba al Señor. Con tal que la misma Escritura, el mismo Señor dice que el corazón de David es un corazón conforme al mío, ¿sí? Es un corazón conforme al de Dios. David anhelaba comunión con Dios. Y cuando David, sentía la ausencia de esa comunión, su alma se afligía profundamente. Por allá en el Salmo 42, para que usted tome la nota, los 2 primeros versos en el Salmo 42, allí se expresa el dolor de este siervo de David, diciendo, es un verso muy conocido por nosotros. David dice, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y allí más adelantico dice, mi alma tiene sed de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y allí lo tenemos, amados hermanos. Aquí vemos que el llanto acompaña al creyente en medio de la aflicción. ¿De dónde? De un conflicto, ¿en dónde? En su espíritu. No es un llanto sin esperanza, no.
sino es una expresión de hambre y de sed por Dios, por Dios. Y esta debería ser la experiencia real y la experiencia habitual de la vida cristiana. ¿Cuál? Clamar, buscar, llorar delante de Dios, esperando que ser consolados por Él, que su gracia sea derramada a nuestro favor. Pero hermanos, la Escritura también nos muestra otras aflicciones que como cristianos debemos sufrir y que son legítimas. ¿Cuál? Cuando lloramos por nuestros hermanos. Sí, cuando lloramos por nuestros hermanos. Mire, en el Nuevo Testamento uno encuentra un pasaje muy importante en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, en donde el apóstol Pablo nos recuerda las lágrimas de Timoteo. Timoteo lloró por causa de la separación que él tenía con Pablo. Y con ello estaba evidenciando que él anhelaba esa profunda comunión para con su hermano. 2 Timoteo 1, 3 y 4. Él anhelaba tener comunión con Pablo. Él mostraba por medio de ello el amor sincero que había entre los dos siervos de Dios. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios, el creyente, el ciudadano del reino de los cielos, no puede ser indiferente al sufrimiento del otro. No. El amor verdadero se duele. El amor verdadero acompaña. El amor verdadero llora. Llora. Hermanos, todo esto nos ayuda a comprender un poco mejor lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con esta segunda bienaventuranza. El que llora, hermanos, en sentido bíblico, es aquel cuyo corazón ha sido sensibilizado por Dios mismo, que ha sido sensibilizado por el Espíritu Santo. ¿No dice el Antiguo Testamento? ¿Sí? Quitaré ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón que no se mueve, ese corazón que está muerto, y pondré un corazón ¿qué? De carne, sensible, que experimente, que sienta, un corazón que ahora tenga la disponibilidad de ser sensible a las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso el cristiano es una persona, hermanos, que se va a afligir por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a su pueblo. Eso de pensar, yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. No es congruente, hermanos, no lo es. El cristiano verdadero se duele al reconocer su propio pecado. Y ese es el punto al cual nos debe llevar esta bienaventuranza. Claro, hay aflicciones genuinas, hay aflicciones legítimas, pero lo que nos está apuntando este versículo 4 que nos dice bienaventurados los que lloran, es los que en retrospectiva miran su corazón y al ser sensibilizados, si lloran por la necesidad de su hermano, si lloran por la necesidad de la iglesia, si lloran por las condiciones duras y difíciles que lo llevan a clamar a Dios, pero hay una condición muy particular que nos presenta el versículo 4 y es aquel que llora por su pecado, que reconoce su falta de amor hacia aquel que lo amó primero. Es aquel que sufre en su conciencia de ser presionado por su conciencia a decir pecador, pecador, pecador. Y no es que busca, no, quiero acallar esa voz que me irrita, esa voz que me culpa, quiero acallar esa voz. No, es la expresión de aquel que dice, esa voz que me muestra realmente quién soy, esa voz que me dice que he pecado delante de Dios, esa voz que me dice, debo llorar delante de mi Señor pidiendo perdón porque he pecado delante de aquel que me lo ha dado todo. Por eso, hermanos, este tipo de aflicción no nace del mundo. El hombre natural genuinamente puede llorar por la pérdida de un ser querido, ¿cierto? El hombre natural puede llorar genuinamente porque perdió su trabajo, porque no tiene que llevar a la mesa,
¿sí? El hombre natural puede llorar genuinamente porque su familiar, su hermano, su amigo están en una situación difícil, ¿sí? Prenden el televisor y ven la aflicción de este mundo caído, de cómo los niños sufren, de cómo hay guerra, de cómo hay muerte, y lloran. El hombre natural lo puede hacer, pero lo que el hombre natural no puede hacer nunca es llorar por su condición de pecado. No lo puede hacer. Ese tipo de aflicción no nace del mundo, ni puede ser producido por la carne. Es una obra que hace el Espíritu Santo. Y tristemente, debo decirlo, esta es la realidad, es una realidad que no es común en nuestros días. No es común en nuestros días. No es común ni siquiera en algunos casos en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque es engañoso pensar que todo está bien. Hay quienes aún en medio de las iglesias dicen todo está bien. No hay nada que cambiar, no debo nada a nadie, soy bueno. Es como aquel que oró allá en el templo y dijo, gracias Dios, porque no soy como este publicano. Gracias Dios, porque ofrendo, diezmo, hago, deshago, oro, ayuno. Gracias Dios. Eso es un engaño pensar, hermanos, que todo está bien. ¿Por qué? Porque ve en su iglesia que hay actividad, hay activismo, hay números, hay crecimiento, un crecimiento aparente, todo está bien. No hay de nada que nos debamos arrepentir. Una iglesia que no se arrepiente es una iglesia que no ha considerado su corazón que es pecaminoso. Hubo un hombre de Dios, Martyn Lloyd-Jones. Anoten bien ese nombre, porque muy buena literatura. Martyn Lloyd-Jones escribió 2 tomos del Sermón del Monte y cada uno de ellos es como así. Muy bueno. Él hizo una advertencia. Él dijo que una iglesia que cree estar bien y que se conforma, por ejemplo, con evangelizar sin examinar su condición de pecado. Sí, salgamos al mundo, evangelicemos al mundo, pero no se mira a sí mismo, no mira a su corazón, puede estar profundamente equivocada. Él señalaba que incluso las estadísticas podían ser un objeto de perder el rumbo. Claro, una estadística abultada, lejos de demostrar éxito, muchas veces evidencia es el fracaso espiritual de la iglesia. Esto ocurre, hermanos, cuando hay una falsa piedad, cuando hay una religión superficial. Y ese será el tema del sermón de hoy en 8 días. Una religión falsa. En muchos lugares ya no se predica con claridad la doctrina del pecado. No se habla siquiera del pecado, sino se habla de, estamos bien. Gracias a Dios por todo lo que somos, todo lo que hicimos, etcétera, etcétera. Y como consecuencia, hermanos, se está perdiendo la sensibilidad, se está perdiendo el entendimiento de la verdadera felicidad de la que hablan las bienaventuranzas. Entonces, ser feliz es tener las bancas llenas. Ser feliz es tener una mesa llena. Ser feliz es tener aparatos por todos lados. Ser feliz es cambiamos de este local por uno así. Para ellos se convierte la bienaventuranza en eso, en estadística. Una iglesia que no llora por su pecado es una iglesia que no lo ha reconocido. No lo ha reconocido. Hermanos, el gozo que manifiesta puede ser un gozo externo, un gozo sencillamente emocional, un gozo superficial, un gozo que es gobernado por la apariencia, un gozo que es gobernado por el deseo de mostrar un progreso que no siempre es real, no siempre es real. Pero hermanos, el reino de Dios no avanza por apariencias. El reino de Dios no avanza por estadísticas. El reino de Dios no avanza por números abultados. El reino de Dios avanza por corazones quebrantados. Corazones que se humillan delante del Señor. Por eso, amados hermanos,
Estamos nosotros llamados a experimentar aflicción cuando la obra de Dios es despreciada. Hemos sido llamados a experimentar aflicción por quienes se llaman a sí mismos discípulos de Cristo y se han apartado de la verdad. Estamos llamados a llorar por el pueblo de Dios que sí atraviesa dificultades, angustias, oposición. Y también, hermanos, debemos llorar por aquellos que han cambiado el compromiso con Dios por el compromiso consigo mismo. Este es el llamado que nuestro Señor Jesucristo hace a los que son bienaventurados. No es debilidad espiritual, hermanos, llorar, no, sino es la evidencia de que hay vida espiritual. Muchas veces yo les he puesto la ilustración de el cadáver muerto, ¿cierto? Ponga un cadáver muerto en una mesa, póngale un bulto de cemento. ¿Qué sintió el hombre? Nada. Póngale otro bulto. ¿Qué sintió? Nada. Póngale 10, apílele 10. ¿Qué sintió? Nada. ¿Por qué no siente nada? Porque está muerto. Pero solo que usted pínchese con algo. Que esté vivo, claro, ya cambiamos del cadáver muerto. Sino ahora una persona viva, solo con algo, y ya usted siente. Eso significa que hay vida, ¿sí? Cuando hay lamento en el corazón, está expresando que hay vida espiritual. Mire, por eso es que hay tantos hermanos que a veces dicen, pero pastor, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Tengo miedo de perder la salvación, tengo miedo de no ser salvo. Pues déjeme decirle que si usted cuando menos está reflexionando eso, es porque hay vida en su corazón. Hay vida espiritual. El Señor le está moviendo. Claro, necesitará conocimiento para que tenga seguridad de su salvación, pero está experimentando de que hay dolor en su alma. Ese llanto, hermanos, es el que el Señor promete que será consolado verdaderamente. Entonces, esas son las aflicciones que son bíblicas. Pero hay aflicciones que no son bíblicas, ¿sí? No toda tristeza, no todo llanto, no toda emoción intensa proviene de un corazón quebrantado por el Espíritu Santo. Hasta hoy en día, hermanos, hay en sepelios y cuando una persona muere, ya hay servicios de contratar personas que lloren en el funeral. ¿Puede usted creerlo? Y son mujeres usualmente las que hacen estas labores y véanlo ustedes, de verdad, no miento, en un video de internet usted lo puede encontrar, como esas mujeres, usted dice, uy, de verdad pareciera que conociera al que se murió, pero realmente están llorando es porque les pagan. Pero por fuera usted dice, de verdad lo siente, está pero completamente afligida. Hermanos, no todo llanto es verdadero. La Escritura nos enseña que hay lágrimas que sí nos conducen al consuelo de Dios, pero hay otras que lo que hacen es revelar lo que hay en el corazón del hombre. No llora porque ha ofendido a Dios, sino llora porque he perdido algo. Eso me recuerda, alguna vez escuchaba de un pastor que dio una ilustración en donde decía, contaba una historia interesante, donde iba un tren y el tren se accidentó y resulta que cuando llegaron los rescatistas encontraron a una niña que todavía estaba en los brazos de su mamá había muerto, la niña quedó con vida, rescatan a la niña, pero la niña estaba sonriendo, ¿sí? No había un ápice de tristeza en su rostro, no lo había. Pero el rescatista, viendo que en una de sus manos la niña tenía una colombina y estaba sucia, el rescatista con todo cuidado le quita la colombina y adivine qué pasó. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Ella, esa niña, no comprendía la pérdida de su madre, ¿sí? Pero sí comprendía la pérdida de su dulce. Hermanos, es una historia que nos revela una verdad profunda, ¿sí? La madurez espiritual se manifiesta en aquello por lo que lloramos. Buena pregunta, ¿no? Para evaluarnos. ¿Por qué estamos llorando hoy? Estoy llorando porque
no me pagaron lo que quería. Ay, estoy llorando porque, ay, el otro gobierno me va a meter la mano al bolsillo con más impuestos. Por eso lloramos, ¿sí? Estoy llorando porque estoy más viejo. Estoy llorando porque estoy más gordo. Pues esa es su madurez espiritual. Lo lamento. Esa es su madurez espiritual. ¿Mm? Yo debería llorar, o deberíamos llorar, por lo que no estamos haciendo delante de, o en medio del reino de Dios. ¿Mm? Es natural, sí, hermanos, que lo que nos hacía llorar de niños no sea lo mismo que nos aflige siendo adultos. Eso mismo lo dijo el apóstol Pablo. Yo dejé las cosas que eran de niño, ya no más, ya no soy un niño. ¿Mm? Pero hay veces pasa que seguimos llorando por las cosas de niños. Sin embargo, hermanos, tristemente, muchas personas llegan a la adultez y continúan así, llorando por eso, por sus dulces, por sus deseos frustrados, por sus pasiones desordenadas, por sus placeres perdidos, por lo que no pudieron pecar. Pero yo quería pecar más y no pude. No me quedó tiempo, no me quedó plata. Se afligen no porque han pecado contra Dios, sino porque no pueden seguir pecando como ellos quisieran. Por eso lloran. Esa es una aflicción completamente equivocada y pecaminosa. Son lágrimas derramadas no por la ofensa a la santidad de Dios, sino por la imposibilidad de satisfacer la lujuria del corazón. Ay, hoy no pude salir de paseo, hoy no pude comerme lo que me quería comer. Todo es yo. Un predicador describía este tipo de tristeza como una aflicción diabólica, y realmente lo es, diabólica, cuya mayor tortura es no poder ser más perverso. Tal cual. No hay arrepentimiento en ese llanto, solo hay frustración. Vidas tristes que lamentan. Mire, y de verdad pasa. Suele pasar. Cuando la gente, en algunos casos, no estoy diciendo ustedes, esto es en otras iglesias, cuando no vienen a la iglesia, o mejor, cuando vienen a la iglesia es porque no había algo mejor que hacer. Pero si hay dinero y hay la oportunidad, adiós. Y un ejemplo de la aflicción que nosotros encontramos, una aflicción que no es genuina, que no es bíblica, es la del rey Acab. Allá en el primer libro de Reyes se nos dice precisamente que el rey Acab, mire, el rey Acab, el perverso Acab, deseó la viña de un hombre, de Nabot. ¿Se acuerdan? Y dice la escritura que porque Nabot no le quiso vender su viña, dice la escritura que este hombre se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. ¿Qué hizo? Una pataleta. El bebé no le dieron la colombina. Acab estaba afligido, no por su pecado, no, sino por no haber logrado su deseo. Esa era su aflicción. Hermanos, su tristeza era una pataleta de orgullo herido. Y cuando esa pataleta quiso buscar consuelo, ¿sabe dónde lo buscó? En su esposa. Qué hombre tan bíblico. Su ayuda idónea. Fue y buscó en su ayuda idónea a Jezabel. Dijo, mira, amor, este hombre perverso no me quiso dar su viña. Y Jezabel le dijo, tranquilo, Bobby, tranquilo. Entre ellos dos orquestaron el asesinato de Nabot. ¿Y qué ocurrió? Tuvo su viña, tome su colombina, ahí la tiene. ¿Y qué pasó con el semblante de Acab? Otra vez, estoy feliz. El llanto desapareció, tan pronto consiguió lo que quería. Ese es el sello de una aflicción no bíblica. No bíblica. Hermanos, otro tipo de aflicción falsa es la que nosotros podríamos llamar una aflicción hipócrita. Esa es la que quiere engañar, la que quiere mostrar, la que quiere decir, ay, mírenme a mí, cómo sufro, cómo lloro. Eso me recuerda a los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo, ¿sí?
Son lo que hoy pudiéramos nosotros llamar lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo. Temo equivocarme, pero las lágrimas de cocodrilo, y de pronto el hermano puede saberlo, las lágrimas de cocodrilo no hay, pobrecito, está muriendo de hambre, démosle este brazo para que... No, las lágrimas de cocodrilo es precisamente porque ese animal está a expensas de devorar lo primero que se le pare enfrente. Hermanos, las lágrimas de cocodrilo nos expresan una aflicción hipócrita. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, habían hombres, y el Señor los acusó a los fariseos. Ustedes demudan sus rostros, ¿sí? Desfiguran sus rostros para parecer afligidos cuando ayunan, buscando la aprobación no de Dios, sino la aprobación de los hombres, para buscar la admiración de los hombres. Y ese tipo de tristeza, hermanos, no nace de un corazón quebrantado, sino ¿sabe de dónde nace? Nace de un deseo de alimentar su orgullo religioso. Ay, que me vea el pueblo, que mire yo cómo sufro. Es una aflicción exhibida, no es una aflicción sentida delante de Dios. Pero hermanos, usted diría, esto es terrible. Y yo creo que sí, ¿verdad? Pero hay una aflicción que aún es peor. Pero peor que eso, ¿qué hay peor que eso? Pues bueno, es aquella aflicción que conduce a la desesperación. ¿Por qué? Porque no encuentra ninguna esperanza, porque no encuentra que Dios le puede consolar, que le puede afirmar en su fe. Ese fue el caso de Judas Iscariote. Después de haber traicionado al Señor Jesús, usted podrá ver que este hombre reconoció su pecado, ¿sí? Él confesó que había entregado sangre inocente y con tal que va nuevamente allá al Sanedrín y les dice, no, mire, tome sus monedas. Y le lanzó las 30 monedas de plata. Sin embargo, esa tristeza de ese hombre no lo llevó a un arrepentimiento verdadero, sino lo llevó fue a la desesperación. El texto nos dice que Judas fue y se ahorcó. Judas murió en su culpa, sin refugiarse en la misericordia de Dios. Hermanos, esa es la tristeza de la que habla el apóstol Pablo cuando dice, la tristeza del mundo produce muerte. Esto lo leo de segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, y basta mirar con nuestra realidad. Ver cómo nuestras aflicciones, las aflicciones de esta vida, han dejado a los hombres sin esperanza, han dejado aún a los más jóvenes, a los niños mismos, los dejan con corazones vacíos, con vidas destruidas y un aumento alarmante de la depresión. Ay, si usted le quita el teléfono al niño, si usted le quita cualquier privilegio que tuviera en la casa, ya el niño, pobrecito, se descompone. Y eso ha traído un aumento alarmante en las cifras acerca de la desesperación y del suicidio. Hermanos, sin Cristo, hermanos, el dolor no encuentra respuesta, no encuentra un consuelo verdadero. No hay nada, hay vacío, no hay nada. Ahora bien, hermanos, a la luz de esa distinción, nosotros podemos comenzar ahora sí a entender la secuencia espiritual de estas bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo dijo primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora continúa diciendo, bienaventurados los que lloran. Por eso, hermanos, estas declaraciones no están desconectadas. Hay una progresión que es clara y una progresión que es necesaria. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra quiebra espiritual, somos llevados inevitablemente a llorar por nuestro pecado. Inevitablemente a llorar por nuestro pecado. El llanto es la expresión natural de un corazón que ha reconocido su total incapacidad frente al pecado. Que ha reconocido que su corazón produce pecado y nada más que pecado. Pero eso además
lo lleva, esas lágrimas verdaderas de aflicción por su pecado, lo lleva a mirar a Dios, a depender de su gracia. Por eso, hermanos, llorar es inevitable para quienes son verdaderamente pobres en espíritu. Esa convicción produce arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hay dos tipos de arrepentimiento. Uno es el arrepentimiento para salvación. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el pecador por primera vez se lamenta por su pecado y corre a Cristo como su único Salvador y le dice: Señor, me arrepiento. Y el Señor le perdona. Pero hay otro arrepentimiento. Y es cuando el cristiano, ya perdonado, ¿sí?, cuando peca, viene en arrepentimiento, pero ese se llama arrepentimiento para restauración. Esto es cuando el creyente se ha desviado de su camino y ahora el Espíritu Santo lo quebranta su corazón, produce lágrimas que evidencian la sinceridad de su arrepentimiento y restaura su comunión con Dios. Arrepentimiento para restauración. Esta fue la experiencia del hijo pródigo. Un arrepentimiento para restauración. Él alejado del Padre, hundido en la miseria, dice la Escritura que volviendo en sí, no por sí mismo, es el Espíritu quien lo movió, que es el Espíritu quien le mostró su pecado. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Regresó arrepentido y fue restaurado. También fue la experiencia de David, cuando Dios señaló su pecado, cuando mandó al profeta y le contó esa historia de esa corderita, ¿sí? Le mostró su pecado y redarguyó su corazón, llevándolo a un profundo quebrantamiento. Por eso, hermanos, es necesario que nos examinemos delante del Señor. Hermanos, ¿qué debemos ser evaluados? ¿En qué debemos ser evaluados? Pues en todo lo que somos. Evaluados en nuestros pensamientos, evaluados en nuestras actitudes, evaluados en nuestras acciones. Piense, cuando el Espíritu de Dios nos muestra nuestro pecado, es normal que nosotros experimentemos pesar, que experimentemos dolor. Y ese dolor nos debe llevar a llorar delante de Dios. El verdadero cristiano no llora únicamente por su propio pecado. Claro, primero va a mirar su corazón y va a llorar por su pecado, pero el verdadero cristiano también va a llorar por el pecado de los demás. Me explico. Es lo que veíamos la otra vez desde Gálatas 6. Cómo nosotros somos mandados a restaurar al hermano, porque sufrimos y lloramos por el pecado del otro. Hermanos, son las lágrimas del profeta Jeremías. Mire, él estaba llorando, es por el pecado del pueblo. Son las lágrimas de los profetas que anuncian juicio sobre un pueblo rebelde. Son las lágrimas de los evangelistas al ver este mundo perderse sin Cristo. Son las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo cuando yendo a Jerusalén ve la ciudad y llora por esa ciudad, llora por Jerusalén. Al contemplar esa ciudad, la ciudad del gran rey, y ver cómo todo estaba sucumbido en pecado. Cómo las personas le rechazaron a él, al gran rey. Ese es el llanto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que es bienaventurado. No es el llanto que nace del orgullo. Es el llanto, no es el llanto, más bien, del deseo frustrado o de la desesperación. Sí es el llanto que brota de un corazón que ama a Dios, que teme delante de su santidad, que anhela su gracia. Por eso, hermanos, ya aterrizando, debemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo no solo declara que son bienaventurados los que lloran, sino que nos da la razón de por qué son bienaventurados. Y dice la segunda parte del verso: porque ellos recibirán consolación. Ya sabemos a cuál aflicción, no a cualquiera.
Pero la razón de esa bienaventuranza es porque ellos serán consolados. Hermanos, el llanto al que nuestro Señor Jesucristo bien sabemos que no es inútil, no es estéril, no se trata de una tristeza sin propósito, no. Es una aflicción que Dios mismo ha prometido atender. Es aquellos que lloran delante de Él con un corazón realmente quebrantado, con un corazón arrepentido, no quedarán abandonados en su dolor, sino que serán consolados por Dios. Hermanos, esta bienaventuranza nos muestra un orden espiritual sumamente claro. Primero, ¿qué viene? Pues la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Sí? Y ese arrepentimiento trae consigo una aflicción genuina del alma al reconocer su pecado y la necesidad de Dios. Pero las cosas no quedan allí, porque ese dolor no es el camino final. Dios va a conducir al creyente a una profundidad mayor, y es aclamar desde su interior. Aclamar, ¿por qué? Por la paz, por el perdón, por la comunión restaurada. Listo, tenemos el clamor del siervo. David lo expresó de esa manera, cuando él dijo, por la noche durará el lloro. ¿Sí? Durará el lloro. Pero él no quedó allí. Él siguió diciendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y a la mañana vendrá la alegría. Esto lo leo del Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, la alegría de la mañana no es otra cosa que el consuelo que nace del favor de Dios. Dios escuchando a ese corazón que ha sufrido por causa de su pecado. Esa consolación, por tanto, hermanos, consiste en primer lugar en el perdón de los pecados. ¿Puede usted creerlo? Nosotros sin merecerlo, y nuestro Dios perdonando pecados, pues sí, ya con ello nos libra de un gran peso, nos consuela. Cuando Dios perdona, ¿qué hace Él? Él quita la culpa y restaura la relación que habíamos perdido con Él. Pero además, el Señor ahora lo que hace es fortalecer al creyente para continuar caminando en obediencia. Esa es la consolación, hermanos. Esa no es una experiencia aislada, sino se trata de una realidad que es constante en la vida de todos los creyentes. Mire, Martín Lutero, él alguna vez afirmó, y quedó escrito, que toda nuestra vida es un acto constante de arrepentimiento y de contrición. Esa es la vida del creyente, toda la vida. El creyente vive continuamente dependiendo de la gracia que consuela, de la gracia que sostiene. Por eso, hermanos, es que la Escritura nos enseña que esa consolación tiene su fuente en Dios mismo. Pablo lo decía por ahí en una de sus cartas, el Dios de toda consolación. Ese es el Dios que tenemos. Segunda de los Corintios. Muy bien. Él es Dios de toda consolación, porque necesita este pueblo pecador ser consolado cada vez que se arrepiente. Esto significa, hermanos, que el verdadero consuelo no proviene de las circunstancias, no proviene de los recursos humanos, sino de la misericordia de Dios. Hermanos, ¿en quién descansamos? En Dios. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De allá arriba, de Dios. Ser consolados no implica necesariamente que las pruebas desaparezcan. ¿Cuánto quisiéramos nosotros? Señor, quita esta aflicción, quita esta prueba. Allí no está la naturaleza de la consolación. La naturaleza de la consolación está en que el Señor nos anime, nos dé esperanza, nos dé fortaleza para enfrentar esas circunstancias difíciles con fe. Con fe, hermanos. Esa consolación, hermanos,
se nos ha revelado de una manera perfecta en la persona del Señor Jesucristo. Él levantó a los quebrantados. Él habló palabras de gracia a los afligidos. Él ofreció descanso a los cargados. Mire, y eso nunca se me quita de la mente, un pasaje que los mismos liberales lo han querido mutilar de la Escritura. Y es cuando esos hombres llevan a esa mujer que es encontrada en adulterio a los pies del Señor. Esta mujer estaba completamente destrozada, ¿sí? La iban a matar, pero era pecadora, ¿sí? Ahora era un pecado que lo habían sacado a la luz, ahora es público, todos lo saben, adúltera, ¿sí? Y la traen a los pies del Señor. Venía realmente cargada, llena de dolor en su corazón. Y el Señor le dice, ve y no peques más. Consolación, hermanos, consolación. Por esa razón, hermanos, y solo por esta razón, los que lloran delante de Dios son verdaderamente bienaventurados. Porque su llanto no termina en desesperación, sino en la consolación segura y fiel que Dios concede a sus hijos. Solo a sus hijos. Y concluyo, hermanos. Por eso es que no importa cuál sea la angustia en la que cada uno de nosotros nos encontremos. No importa. Puede ser, sí, el resultado del pecado, ¿sí? Que usted o yo hemos quebrantado la ley de Dios, hemos roto la comunión con el Señor. O puede ser una angustia, una aflicción que sea fruto de una prueba que el Señor ha permitido en su sabiduría. Pero en cualquiera de los casos, sea cual fuere la naturaleza o la fuente de esa aflicción, hermano, la Escritura nos asegura que la tristeza y las lágrimas no tienen la última palabra, no la tienen. Cuando nosotros llevamos nuestra carga al Señor, cuando nosotros clamamos a Él, reconociendo nuestras necesidades y pidiendo su gracia, su favor inmerecido, Dios ¿qué promete? Dios promete transformar ese llanto en gozo. Hermanos, el Señor en su misericordia nos ha dejado, o más bien, no nos ha dejado sin consuelo. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado propósitos en la Escritura para vivir esta vida tan decadente con gozo, hermanos, con gozo. Mire, cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma, él les dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, si no leemos la Biblia, si no la escudriñamos, si no la meditamos, pues usted puede estar gritando y dando puños al viento, diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Déjese consolar por la Escritura. La palabra de Dios es la que sostiene. La palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios es la que nos renueva. Ahora, el Padre no solo nos consuela personalmente, sino que nos hace instrumentos del consuelo para ser consoladores de otros. También cito a Pablo en 2 Corintios 1:4. Pablo afirma que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación. ¿Para qué? Y mire la razón por la cual nos consuela. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así es que, hermanos, si usted está pasando por aflicción, por una prueba dura, mire, el Señor lo está capacitando para que usted consuele a otro hermano que llegue a pasar por esa misma situación. De esa manera es que el pueblo de Dios es edificado, se edifica mutuamente. Es de esa manera que somos consolados y a la vez llamados a consolar. Por eso es que usted va a encontrar que la promesa de consolación es una promesa real y es una promesa presente, es para hoy. No piense que es un asunto que quién sabe cuándo el Señor me consolará. No, es para hoy. Cuando Dios perdona, ¿sí?
Él ya automáticamente nos restaura a su comunión. Pasamos precisamente del pesar, de esa tristeza, pasamos inmediatamente al gozo. Pasamos de esas lágrimas, pasamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hermanos, esa promesa, sí debo decirlo, también tiene una aplicación escatológica, es decir, un aspecto futuro, un aspecto glorioso, un aspecto que es definitivo. Nuestra bendita esperanza es que llegará el día en que se cumpla la palabra que dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Toda. ¿De quién? De sus hijos. Y ya no habrá más dolor, dice la Escritura, no habrá más clamor, ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque estaremos para siempre en su presencia. ¿No le parece una bendita esperanza? Pues entonces pregúntese, ¿y cómo experimentamos hoy la consolación? Bueno, ya les he enunciado en algo el camino, y el camino es claro. La única manera de ser consolados es acercándonos a la palabra de Dios. No hay otra. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Debemos acercarnos en oración. Mire, cuando nosotros oramos, somos consolados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos escucha. Porque sabemos que Dios dijo, golpead y se os abrirá, llamad y serán atendidos. ¿Sí? Entonces, debemos orar. Debemos pedir al Señor que por medio de su Santo Espíritu, sí, siga escudriñando nuestros corazones, hermanos, que nos muestre el pecado vez tras vez y que nos guíe nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros vamos a encontrar perdón, vamos a encontrar restauración, vamos a encontrar comunión renovadora con Dios. En eso es que nos distinguimos del mundo. El hombre caído, el hombre pecador, el hombre natural, no va a querer que le escudriñen su vida, ¿sí? Por eso el ladrón, hoy son descarados, pero el ladrón opera en la oscuridad, en lo oculto, donde no lo ven, ¿sí? Son hijos de las tinieblas, porque no quieren que sus obras sean vistas. En cambio, hermanos, un creyente quiere escudriñame tú, Jesús, porque soy tan oscuro aún en mi entendimiento que me niego a pensar en que soy pecador. Entonces debemos pedirle al Señor que nos lleve a ese punto de afligirnos porque somos pecadores. Y así vamos a poder entender, hermanos, con mayor claridad las palabras de nuestro bendito Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No solo ahora, en esta vida, sino para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar entonces.